Shalom, shalom. ¡Qué alegría! Otra vez estar juntos, todos nosotros. Ya me escariñé de todos, que no nos vimos por una semanada, ¿eh? Ama, ¿cómo vamos a empezar? Con nuestro saludo de buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos amigos que nos vienen a visitar cada semana a Encontros Dalja. Vos digo que esperamos vuestros saludos en el chat, vuestras demandas, si querés a la fin decir alguna cosa, con todo cariño vos podemos dar la palabra o me daremos, claro, los mensajes que vosotros nos vas dando. Voy a partillar mi ecrán como cada semana para contarvos que estamos en el encuentro número 44. Ya somos 3 de las instituciones que estamos dando parte a esto, Ancina, que estamos también muy contentos de haber ancheado todo nuestro caudal de instituciones que les place participar de encuentros de Anja. Para la semana en Vinien, que ya trocamos al mes de agosto, vamos a tener a nuestra presentación por la primera vez, nuestra nueva institución de Ladino 21, con su director, que será el Balabay, Carlos Yebra López, y su musafir, nuestro querido amigo Aldo Sevi. Ellos nos van a hablar de preservar el ladino en ladino, una cosa que siempre estamos nosotros encorajando a todos, a hablar, a escribir, a cantar, a más y más en nuestra lengua querida. Ya sabes que si quieres mirar este programa cuando se escapa o querés mirar otras presentaciones de las 44 que ya llevamos, podés hacerlo en sfarad.com/TV. Aquí vas a encontrar los videos y los nombres de cada uno de los sujetos de los programas que ya hicimos. Si nos querés dar una ayuda a continuar y más con los costes de nuestros encuentros, entonces podés ir a sfarad.com/encuentros y vas ahí a alcanzar la manera de darnos vuestra ayuda, que siempre regraciamos muy mucho cada semana a la gente que con tanta buena voluntad nos da su colaboración. Y hoy tenemos este sujeto tan especial y también porque vamos a ver jóvenes interviniendo en estas canticas y dichas infantiles sefaradís. Esta presentación la va a hacer Ronnie Araña, va a ser el Balabay Cobizarco, nuestro querido amigo, todos son nuestros amigos, claro. El musafir será Izet Baná y tendremos también como invitada especial con sus cantes a Susana Weishahak. Ansina que ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos amigos que nos van a presentar. Claro, esta hermosa creación que hicieron. ¿Cómo estás, Ronnie? Buenas noches, Liliana y Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy tresalidos de que tenemos tantos, todos son musafires hoy, tenemos 3 musafires. Sí. Vamos a empezar. Sí, cuando tú quieras y digas. Shalom a todos vuestros amigos de todo el mundo. Liliana y Marcelo, queridos, merci mucho que nos dates la posibilidad de presentar a nuestros amigos de todo el mundo otras cosas que nuestro centro del patrimonio de las comunidades de Salónica y Grecia en memoria de León Recanati hace para no olvidar la herencia tan importante de nuestra cultura rica. En el último encuentro, vos hablamos del libro que ayudamos a escribir la historia de nuestro buen amigo Judá Saporta tornar a España. Esta vez
Vamos a hablar del último disco que ayudimos a hacerlo, Canticas y Dichas Infantiles Sefaradís. Este disco es el cuatren disco que hicimos. El primer disco que se llama Ventanas Altas de Saloniki. Hay canticas de origen de Salonic. El segundo disco es Oraciones de Selijo en nuestra lengua. El tercer disco es Decirle a mi amor, canticas en Jaquitía, de Tetuán especialmente. El siguiente disco, canticas en ladino, que se cantaba en Izmir, lo vamos a escapar en un poco tiempo. Empecimos a elaborar al nuevo disco que va a ser canticas que cantaban en ladino en Bulgaria. Con vuestra permisión, quiero engraciar a Sharon Sela, que nos ayudó a hacer estos discos. El balabay de este encuentro, como lo escribimos, es el Prince del Ladino Cobizarco, que va a hablar con nuestros queridos musafires, el grande director de orquesta y el padre de las estrellas de Estambul, maestro Izet Bana, y nuestra doctora Shoshana Vaich-Shahak, que con los cantes que nos explica, nos cura todos los males que tenemos. Buyun Balabay Bey. Buenas tardes a todos. ¿Dónde estás? En 4 puntos del mundo, ¿sí? Bueno, vuestra lengua y cultura nunca, al parecer, todo el tiempo que estoy viviendo y vosotros estás percurando por esta cultura y esta lengua, nunca no se va a esparecer. Por la razón que cuando empecé atrás 40 años en Kol Israel de Jerusalén, la voz de Israel, me dijeron que te estás mezclando con esta cultura o esta lengua olvidada. Ya no está más, y en verdad que le hicieron entonces, le hicieron ashkavá, porque ya se murió, que mal te quiere. Ella se revivió con esta ashkavá, justo como el profeta Yehezkel ben Buzi, que dijo que todos se van a levantar. Y bueno, esta lengua y esta cultura, con ayuda del Dios Santo, y más con la ayuda vuestra, ande estás y cuanto haces y cómo haces, esto no se puede, ahora no se va a desaparecer. No, está viva. Gracias a todos. Ahora, todos los esfuerzos llevan, si es a libro, si es a cantes, si es a orquesta, si es a coros. Hoy tenemos una cosa muy especial, porque todos somos niños y todos, entonces, oíamos en casa cantes de niños. El señor director, Ronnie Araña, me lo mandó ayer con Madame Salinas, me mandó el CD. Y bueno, me sentí, lo escuché, dije, ay, el cante del Trispil, se olvidaron de meterlo, el cante del Trispil. Trispil es esto, ¿ya sabes? Esto es Trispil. Bueno, me acuerdo que cuando mi madre me mandaban de mi nona, aséntate un poco con la nona, ya me tomaste la cabeza, mi nona me daba el Trispil y me decía, conta cuántos ajrandas hay en el Trispil. ¿Y cómo se conta? Ya se conta. No. Esto se conta en cantando. ¿Y cuándo se canta? Se toma el Trispil en la mano y se canta. 1, 2, 20. ¿Quién dijo que son
20. Yo dije que son 20. Contá y verás que son 20. Y cuando terminaba me dijo, de nuevo porque no lo cantaste es bueno. Y anciana pasaba una hora contando las ajrandas del Trispil. Y no está en vuestro disco, señores Izet Baná, querido de Estambul, y doctor Shoshana Vaich Shahak. Ya está bueno, hacemos el segundo. Sí, bueno, ¿cómo no? Y ainda falta, hay más. Porque en cada casa o en cada ciudad había de vez en cuando cantes de su propia familia. Cuando vino mi primo de Buenos Aires, atrás muchos años, él me cantó un cantica de niños y como cantó en español, a mí me pareció que es del ladino. No sé si me va a cobrar, es arroz con leche. Para mí arroz con leche es sutlach. Arroz con leche, me quiero casar con sí, una señorita de de la capital. Que sepa coser. Bueno, sí, y te parece, sí es cante famoso de la Argentina, pero yo no sabía. A mí me pareció que eso es un cante español de nuestra cultura. Saldariento, que es del lugar que se llama Argentina. Bueno, por esto ahora va a dar yo la permisión al mi querido amigo Izet Baná de Estambul. Izet. Gracias, Kobe. ¿Cómo están en Estambul? ¿Hay lluvia? Lluvia ya hubo, no mucho aquí, en el norte de Turquía hubo mucho y fue algunos accidentes que salió de afuera. ¿De lodo? Lodo, sí, mucho. ¿De lodo? Mucho. Sí, malorosamente. El clima, la clima ya pasó, ya trocó aquí. Se hizo muchos años antes, esto lo oíamos solo en Miami, por aquellas partes, en Dallas, ahora vino por aquí a la misma clima. Como se dice, si hay lluvia, es lluvia minuda, caldera burracada, Shimon, capitán de Estambul. Hizo comida. Hay la nieve, sí, también hay nieve. Hizo comida de macarrón en ratón y esta es cantica de criatura. Ahora, antes de empezar, si quieres, hablaremos de esta cuestión. Yo estoy abierto a este modo de canticas, este modo de dichas, como a ti puede ser aquí en 13 personas que puede saber este modo de canticas o dichas, todo que lo mande a Shoshana. Shoshana es la directora de estas cosas, que se tope todo en ella, y ella me va a decir, ay, Izet, haremos el segundo de estas canticas, me puede decir, y yo estoy pronto de hacerlo. Izet, si lo tomas a Kobe un poco, vas a hacer 5 de estos CDs. No un segundo. Ya tienes de asentarte con Kobe y él te va a decir las cosas tienes de criaturas, de viejos, de medianos. Ya sé. Tiene un millón cosas allá. Yo que no nos manque de él. Gracias a Ronnie, gracias y a mi querido Kobe, que me invitaste ya a este programa. Que fue afrontado de parte de Liliana y Marcelo, a todos los 4, un beso a cada uno y uno especialmente a Susana. Al que no me conoce a mí, me llamo Izet Israel Baná. El primer mes de este año hicimos un programa en este encuentro de dar a conocer a las estrellas y lo que hago yo aquí arriba de estos hechos. Creo que al que vido ya vos quedé aquí un putico. En primero vos deseo a todos una semana buena, con salud y alegría,
Buenos días, buenas noches a todos mis amigos de Europa, de Estados Unidos, Canadá y Israel. Del año pasado que empezaste a hacer este programa, Liliana con Marcelo, y fue una cosa maravilla de empezarmos muchas cosas de nuestra cultura, que estás saludosos y que hagas muchas ese modo de cosas, ese modo de programas. El año 2004 fundé el grupo de criaturas estricas de Estambul. El año pasado celebramos el 5º aniversario del grupo. En 15 años hicimos 2 álbumes. El primer fue llamado Un Cabritico. El repertorio contiene canticas para las fiestas y canticas que yaquishea a las estricas. Del 2004 al 2013, Izzy Eli nos acompañó con su guitarra y arranjó las canticas del primer álbum. La lengua judeo-española que me empecé, esta es mi familia, mi padre y mi madre y mi hermano, y los 3 que están en Gan Eden. En mi casa que moraba me empecé esta lengua. Y la valor de esta lengua que me empezó, que me lo hizo quedar bien, fue Moshe Shaul, que su hablar perfecto hizo decir a la gente que esta es una lengua que se puede hablar y no olvidar. Después de Moshe, me puso la familia de esta lengua. Rachel Boschnik, Matilda Cohen Sarano, Judith Cohen, Karen Gerson Sharjón, Liliana Benveniste, Susana Beck Shahak, fueron las amigas que hicieron mucho para esta lengua. Y hoy en día, algunos que dicen que ya se murió esta lengua, estas donas quixotas, la están haciendo a revivir con darle sangre fresca, nueva. Susana Beck Shahak me ayudó mucho en arriba de las canticas que me topó y me mandó para que le ambese a las estrellas. Y parvino. Y a la fin, los sueños se hicieron realidad y me propuso de hacer un CD infantil. El que dio flama a este proyecto fue el libro que escribió ella, Repertorio Tradicional Infantil Sefaradí. Me enamoré de lo que recogió. Lo mucho estaba en mi vida que yo lo viví en mi chiquez. Y con esto creo que parvinimos a dar una cucharita a otra que viviera el judeo español. Gracias, Susana. Estudié sus materiales de su libro y laboré 1 año para hacer un repertorio para el segundo álbum, que es Canticas y Dichas Infantiles Sefaradís. Con esto quería dejar la palabra a Susana, si es posible. ¿Qué dices, Kobi? Bueno, le puedo empezar yo a demandar, señora doctora Susana Weich Shahak. ¿Qué modo de alcunia es esto? Y que se está mezclando con el ladino. Susana Weich Shahak. Vosotros no sabéis, ella es nacida de la Argentina, ¿verdad, señora? Bueno, ama, tú sabes, Izet, que dices que es tu buena amiga Susana Weich Shahak. ¿Tú sabías que tenía nona de Dirne? Oh, se encantó Janino en el medio del camino. Ella que te lo conte porque le pregunté una vez, Susana, ¿de qué tienes tanto amor con esta cultura, con esta lengua, con estos cantes, con este español ladino? ¿Qué hecho tienes tú ahí de Buenos Aires? Weich Shahak. Me dijo, Kobi, no corras mucho. Una de mis nonas era de Dirne. ¿Es verdad o no? Es verdad. No nona, sino la madre de mi nona. Era bisnona, bisabuela, tu bisabuela. Y Dirnelía, ¿cuál lo quieres? Y de esto se ha hablado. Bueno. Sí. ¿Cómo?
No, te quiero decir los apellidos, las alcunias mías, son las dos de mis maridos, el primero. Ya sé. Así que de la casa, pero algo habrá pasado por los genes, digo yo, no sé, de alguna manera. Cuando yo empecé a laborar al Mercaz Leje, que era música yudí, el director del tiempo, me dijo, tú vas a ocuparte del sefardín. ¿De qué? Tú sabes la lengua. Y no había nadie en el instituto que laboraba de los sefardín. Y ya empecé yo demandando de uno y de otro. Fui a Yafo, me topé el Boatón Yefe, y así comencé, tú sabes. Tiferet. Pérez también, sí, y a la casa de Rachelita, a la casa de Droga Conforti, muchas veces. ¿Y cómo llegaste a cantes de infantiles? Oh, esto es importante. Cuando yo recogía con romanzas y coplas, cada vez salía alguna cantica así chiquitica. Yo no sabía qué era esto. Y decía, sí, de cuando era chica, de cuando era niña. Pero salieron más y más y más, y después yo empecé a demandar ya empecé yo a demandar por estos. Y cuando estaba en la España buscando los paralelos con lo que cantan los goy, los cristianos en España, y hay muchas así en común, entonces ya empecé a demandar, ¿y qué topí ahí? Nosotros, los judíos dicen, 4 cantanecas tienen mi cama, los 3 malajimes, lo mismo dicen ellos. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me guardan. Es que tienen raíces de judíos, parece, en la sangre, en las venas. Los sefardíes se lo truyeron con ellos, lo tenían ¿Seguro? oída. Y vas a ver, aquí muchas de las canticas que estas tienen fuentes hispánicas. Pero yo creo que quiero decir... Dime. ¿Cuál es el cante que es... Perdona que te interrumpo. Tú dijiste que banca... El cante Chiqui Chiqui Binunichi. El cuatrén en el disco. Mira, y esto también en la España tienen Chico Menico, el rey del anillo, porque lleva el anillo, Alto Ivano, escribano, rey de la mano. Después ¿Y cuál es Tiki Tiki Tiki? Y en España lo mismo. Meñico y igual como los judíos. Cosquillas. Bueno, antes de llegar a las cosquillas, es que se dice, quiere pan. Este es el otro. Este es otro, es que los dedos que tienen hambre. Quiere pan, dice que no hay. Dice, vamos a robar. Dice, no, que Mozaharba el Jajam. Y fue por aquí. Bueno, con esto tengo yo una conseja. ¿Es que lo podemos oír cante? ¿Lo podemos escuchar, cante? Sí. No sé el número de los dedos. Si quieres, en primero que hable Shoshana lo que va a decir arriba de este CD. Después, si tenemos tiempo, lo metemos ya que si quieres, ¿cómo quieres? Bueno, pues me pareció que habló sobre los dedos. No hablo de eso. Bueno. Dime una pregunta a ti, un momento, Susana. Los que cantaban el coro de las estrellas de Estambul del primer CD, Cabretico, y los de ahora son los mismos criaturas? No. ¿Ya se engrandecieron? Ya pasó 15 años pasó. Bueno, y aquellos ya están en la América, en la universidad. Hay también 2 que entraron al Betabot ahora. Pronto van a venir ¿Al Betabot de ti, Ronnie? Sí, hay 2 que entraron. No son del MPC, aquellos, son de los medios. Y dan de los topas, dan de los topas a estos niños. Aquí hay una fábrica. Bueno, Susana, ¿cuál nos puedes decir por querepan, Yo quiero decir... Primero tienes de contarnos. Sí. Okay.
Antes de dónde viene este repertorio y cómo llegué a él. Ya te dije, el repertorio sefardí de los judíos sefardíes es parte muy especial de la tradición, es parte muy especial de los souvenirs de la gente que tuve la chance y el honor, el kavod, de registrar. Ellos se acordaban de las canticas y de sus chiques que acompañaban sus yugos, sus entretenimientos. Y como dijo Isette, de lo que yo recogí en el libro, y te voy a decir, en el libro hay 128 temas. Cada tema tiene por lo menos 5 o 10 o 2 o 3 variantes, como dijiste, de cada casa, de cada lugar, de cada comunidad. Así que hay 128. De ellos hicimos aquí unos 20, más o menos, solo 22. Estos, ainda hay para uno más, esto quiero decir. Si quieres hacer otro... ¿Quién está bateando? Esa es de mi nieto mío. ¿Quién es que batea aquí? No me molestes, estoy en un Zoom. Camanezca. ¿Quién batea? El Bernal francés que batea. Bueno, lo que yo quería decir, tanto en la parte otomana, donde hablan el latino, el yidió o el español, como en la parte de Marruecos, que hablan ahí la jaquetía, en todas partes había esta tradición infantil, muchas veces muy semejantes, porque todos tenían un origen común en la península ibérica. Bien, lo que sí que en Marruecos se trocó un poco el repertorio infantil, de que España conquistó Marruecos durante muchos años, de 1860 ya estaba en España. Así que los judíos conocieron un nuevo encuentro con el español. Entonces tomaron también muchas canticas, por ejemplo, una que van a escuchar, el romanzo del gato enamorado, esto se canta en España y lo cantaban los judíos en Marruecos. ¿Qué queríamos decir? También hay el cante, Susana y todos, la muñeca. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su camisón. La salí al paseo, se me constipó, la metí en la cama con mucho dolor. Esta mañanita la llamé al doctor, él me dio jarabe con un tenedor. La pobre muñeca no puede salir, porque cuando sale hace chi, chi, chi. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 8, 16. Y no está en el disco. 8:32. Y no está en el disco. Adela, se entendió, Shoshana, Kobe quiere hacer un disco con ti. Eso es lo que pasa. Izet. El segundo que sea con Kobe, Aide. Izet, tu sociedad ahora, ella, Shoshana, me debe el disco de las canticas de Estambul. Los de Estambulis tienen otras canticas. Ella ainda me lo debe este. Va a venir. Ok. Va a venir. Que tengamos fuerza, haremos. Bueno, lo que quería decir es que estas canticas chiquiticas tienen un nombre. En España se llaman retahílas. ¿Qué son estas retahílas? Son poemas muy cortos, primeramente. Se cantan con una melodía de pocas notas. Pocas notas. Y tienen un ritmo muy fuerte, muy claro, porque muchas veces es con movimiento del cuerpo del bebé o de los niños que bailan en esto. Así que tienen fuerte ritmo, una melodía de pocas notas y sobre todo muchos verbos que no se entienden, muchas sílabas que no sabemos qué son. Yo le demando esto, nemeneca, ¿qué es esto? No sabe. Este es el placer de los hijicos, de hablar cosas que ellos ya empezaron, pero no todos los hijicos saben. Y esto es algo como un etiquetado, como una
un desafío para los chicos aprender estas. En especial se usan muchos verbos incomprensibles en las canticas, en las retaílas, para contar. Cuando van a jugar algo, hay que contar quién va a ser el primero. ¿Quién va a ser? Uno, dos. Entonces, el más conocido en Israel es Endendino, Sofalacatino, de Yugoslavia, de la Macedonia. En Macedonia, los goyim, los chicos goyim. Se ve que aquí vinieron, cuando los chicos aquí buscaban algo y tomaron algo de algunos que vinieron de Yugoslavia, y esto se hizo que se conoce en todo Israel. No hay un chico en Israel que no sabe esto, no existe. Todos, pero nadie sabe que es de los sefardíes de Yugoslavia, no lo saben. Una pregunta, Shoshana. Atrás, 3 años, llegaron a Recanati, Anderoni, una señora con su hija de Barcelona, me parece, y bueno, ellos sabían que son cristianos, pero ella tenía un cante de yugo, de niños, de criaturas, y salían afuera. Ella me lo cantó. ¿Sabes qué cante es? Y vino el gato y se comió al perro. El Hadgadia cantó. Ellos saltaban sobre cuerda. Saltaban cuerda y lo cantaban. Bueno, no era judía. Ella nació cristiana. No sé si Ronnie se acordó aquel momento, yo me encanté, porque yo no me imaginé que este cante será un cante de niños cristianos, y vino el gato, se comió al perro, que comió al cabretico, y están saltando la cuerda. Y para saltar la cuerda, hay uno más que no entró en este disco, que va a entrar en el próximo, que dice que Susi Salti de Dirne dice: abra mi copardo, llévame volando, 3 pajaricos tengo, el uno me canta, el uno me baila, el otro me dice, y cada vez que es grande hay que saltar más alto, la cuerda va chica y aquí va. Y vos contaré en estos días a Kobe una cantica que Topillo muchos años antes, que lo escribió, ahora no me acuerdo quién es, ya te lo puedo decir. A la fiera del est, Pedro e soldi, un topolino mio padre comprò, y venne il gatto y se mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. A la fiera del est, per 2 soldi, Italiano. mio padre comprò. Es italiano. Es el cabritico tradicional de los sitios de Italia. Sí. De los sitios de Italia. Y lo cantan aquí también en hebreo. Un famoso cantador de Israel, Shlomi Shabbat, lo canta. La que lo puso a la mamá. Shlomi Shabbat. Si decimos por Shlomi Shabbat, su padre y su madre son de Ortaköy. Java Alberstein lo puso en Ivrit. Y Shlomi Shabbat también, mi alma. De Java Alberstein lo canta en Ivrit. Shlomi Shabbat lo canta en italiano. El original. Él canta el original. Y ella hizo una idea de que hasta cuándo vamos a estar más comiéndose unos a otros. Es decir, basta, vamos a hacer ahora mejor, sin tanta maldad, ¿no? Como en el sí. Bueno, los dedos, que quiere pan, que quiere halvá, que quiere comida, que quiere garbanzo. Esto lo estaba contando, Sí. Bueno, yo puedo, pues puedo contar lo que afitó Anderoni con esto, con mi tía Vittoria. ¿La conocías a mi tía Vittoria, Izet? No. No, bueno, conócela ahora. Ella nunca no quiso entrarse a los casas de los mayores. Bueno, le dijo a la hija le dijo: mamá, te va a meter a Recanati. Ahí hablan español, no me digas no. Yo no me voy donde hay tanto viejo y no hay, dijo. No me va a ir. En fin, aceptó, en diciendo: al momento que no me va a agradar, me vas a tornar a casa. Bueno, llegaron a la casa de Recanati,
a la tarde le telefoné a la hija, le dije, mira que la comida aquí está shavda, no tiene sabor la comida. Le dijo la hija, no importa, mamá, veremos a mañana. Al día dijo que encontró una amiga, que sí, que no, y pasó y este día. Al cuatren día, le dijo a la hija, mira que encontré aquí un hombre, es muy instruido, viene de la Alexandria y sabe hablar y francés y ladino, que es español. Bueno, le dijo la hija, tú lo encontraste de allá, maravilla del Dios. Al día le dijo, mira, si vas a venir a visitarme en la camareta, que sepas que Alfonso de Alexandria pasó a la camareta mía en juntos. Dijo la hija, mil lores al Dios, me va a ir al cal, va a echar aceite en el cal, ahora va a tener un poco reposo de mi mamá. Al 5 día, dijo la madre, que sepas que él apegó las camas. Bueno, viernes de la de mañana matrana, 5 de la de mañana, el teléfono se está parladeando porque la hija no se despertó. Y cuando se despertó la hija, le dijo, Sima, ahora ven, llévame a casa. Mamá, ¿qué afitó? ¿No quieres estar en la casa de los mayores? No me digas ni mamá ni nada. Pichín, llévame a casa, me prometiste. Le dijo, mamá, contame lo que afitó. Ya estoy viniendo a tomarte. ¿Me vas a venir a tomar? Le dijo, sí, te contaré. Ayer la noche, en saliendo del baño, el buen chilibí de Alfonso me trujo el maramán, que es el jablí, el burnú, y un leguén lleno de agua caliente. Me dijo, ven regalada, mete los pies de Sarmiento, y me hizo foot massage. Ya sabes lo que es foot massage. Me hizo foot massage en los dedos. Y en súbito, dijo, le vino la gana de jugar con los dedos del pie, la gallina cococó. Este quiere pan, este quiere halva, este quiere garbanzo, este quiere dulce, y para este no le quedó por aquí, por aquí, por aquí. Este hombre me va a empreñar, dijo. Llévame a casa con estos dedos del pie. Ay, de Bejabo, Shoshana. Es que yo, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor quieres seguir tú y seguir contando cosas y así. No, es cosa sobre Mira, los yo voy a dedos. decir una cosa, Kobe y Shoshana. Izet tiene aparejado sobre nuestro disco de criaturas y videos y cosas para contarnos y el tiempo se está escapando. Yo pienso que debemos de dar la palabra a Izet con su presentación y veremos algunos de los cantes. Lo que iba a contar Susana es muy interesante. Si quiere, si te me vas dé a quedar permisión, sin tiempo, Izet, para... que conte las canticas en qué cosa es que está el sujeto, como diremos, nosotros ya hablamos más antes con Shoshana, por ejemplo, los nombres de los dedos chico minico, para jugar en los grupos, ¿cómo se decía? Bueno, en Marruecos, porque tenían un juego de 2 grupos que van uno enfrente de otro y que cantan, yo tengo un castillo, matarilerile, yo tengo un castillo, matarilerile, pum, pum, y ahora viene el otro grupo. ¿Dónde están las llaves? Matarilerile, ¿dónde están las llaves? Matarilerile, pim, pum. ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar. ¿Quién las va a buscar? Que la busque este. Y se va, es toda una historia que van jugando uno frente a otro. Pero lo más importante es que el repertorio infantil también era una manera, era un modo de dar a los chicos y a los padres y a todos la importancia del judaísmo, la importancia de estudiar la Torah. Por eso se hicieron... la vas a oír como los chicos lo hacen muy bueno, todas las letras del alfabeto, Aleph Bet, con nombres de cosas o de frutos. Aleph es una alveana y Bet es un membrillo, y
cosas que el Illico conoce, y así va meldando y aprendiendo. Y también la más conocida cantica que cantan o los padres o los abuelos o los nonos, ponen al Illico a la rodilla y le cantan la Torah, el Illico la dirá con el pan y el queso y el librico en el pecho, yéndose para el meldar se encontró con un malaj. Ande vasillo del Dios a meldar la ley del Dios, el Dios que te guadre a ti y a tu padre, que es un buen sitio, y a tu madre y a la comadre que te recibió. Así que desde chiquitito. Susana, estas cosas todas ya las van a decir los chicos, esta especialmente que lo contaste fue muy hermoso. En primero lo oímos de ti y ahora vamos a oír de los chicos, está muy hermoso. Muy bien. Ancina también cunaban a los chiquiticos con Durme chiquitico, ¿no? Y sí. No hablaste por la Alianza Israelí Universal. Los judíos se empezaban también el francés o el italiano, todos los idiomas estos te metían cosas también al repertorio infantil. Y por eso vas a oír en el Saint-Germain de Jacques, Pom Pom Potapida, no olvidan el francés. Las escuelas de la Alianza hicieron del francés una segunda lengua muy presente en la vida familiar. Y por eso también... ¿Y qué puedo decir? Agradecer a los hijicos y las hijicas de Estambul, que hicieron una labor maravillosa. Y agradecer a Izet Bana por la dedicación, por su entusiasmo para preparar el coro, y a los músicos que elaboraron para hacer los acompañamientos, a los hijicos, por supuesto, y también a los genitores, que seguramente ayudaron no poco para que esto pueda realizarse. También le quiero agradecer a Ronnie y al Centro del Patrimonio Judío de las Comunidades de Saloniki y Grecia y el Reshut Ladino. Todos estos entendieron que era un proyecto conveniente, importante, y espero que se conozcan y que se recicle, ¿sabes? Estamos en una época de reciclaje, recycle. Hoy queremos hacer un recycle de los cantes también. Bueno, podemos oír alguna cosa. Y a la autoridad del ladino y su cultura, creo que hay, y ellos nos ayudaron. Y no nos olvidaremos de la parte de Estambul que elaboraron como Karen Sharjón, Silvio Obadia y Gila Erbesh para poder publicar este DVD. Gracias a ellos. Del año 2014 hasta hoy, el señor Yosef Jeffy Salamlar nos preparó los arranjamientos para los conciertos. Susana especialmente vino a Estambul a controlar los arranjamientos con Yosef Salamlar y los tres, yo, Yosef y Susana, realizamos lo que se debe. Y entramos con las estrellas al estudio en el año 2018. En el verano, nos tomó 3 meses de elaborar para este CD. Ahora viniremos a las canticas. Ariento tiene 11 canticas y un track que es dichas. Algunas canticas son solo audio y algunas son video también. Vos las presentaré qué canticas son que contiene en el CD y en DVD. En los primeros años del grupo tuvimos la chance de poder participar a chaques que nos hizo llamar Matilda Cohen Sarano en 2 competiciones de canticas nuevas llamado Festiladino. El primer fue en 2005, ganamos el tercer premio con la cantica Benditos los Dichos. La segunda ida fue en 2008, ganamos el segundo premio con la cantica Que lo bueno de sabor. Las músicas y los vierros de esas 2 canticas fueron escritas por Amalia Baruch y Mati Levi de México. Esta revista que tenemos es achaques de estas 2 señoras. Las reingreso de nuevo. En el encuentro pasado ya las viste estas 2 videos. El que quiere o el que no los visto las puede ver del nuestro canal de YouTube. Entre 2 canticas están
en el CD. Estas dos canticas están en el CD y en el DVD también. Flori Jagoda, el año que pasamos malorosamente nos dejó la buena vida en Gané de Questén. Nos había regalado una cantica que Susana tenía en su libro, Madame Gaspar. En todas las canticas metí a ver los que interpretaron en el libro y en el video del libro de Susana, y después entró la música muestra. Y en esta cantica, Madame Gaspar, en primero oímos la voz de Flori y después las de las chicas. Si gustas, Liliana, las canticas que vamos a dar en el audio o en el DVD, si queréis que no sean enteras, el momento que tenemos a ver, lo haces corto si queréis, como queréis. Lo estoy dando a vuestra disposición. Sí, así haremos. Gaspar salió el chashi, Madame Gaspar salió el chashi, con el denaro de Purim, un poico me marquí. Il poico biribiribi, si sabes la mi signora, y por cuanto lo marquí. Si sabes la mi signora, y por cuanto lo marquí. Madame Gaspar salió al chashi, Madame Gaspar salió al chashi, con el dinero de Purim, un poico me marqué. El poico bibi, si sabes la mi signora, y por cuanto lo marqué. si sabes la mi signora, y por cuanto lo marqué. En los primeros, no. En el primer, perdón. Y ahora vamos a mostrarnos dos videos del DVD. El primer va a ser Ale Fabiana. Ale Fabiana, Bet Bimbrio, Gimal Garato, Dale Datile. Uva, Baf Vishna, Zayin Zeruela, Het Chalva, Tetahina, Yod Yogur, Kav Kaimak, Lamech Limunico, Mem Melonico, Nun Naranja, Samech Safanoria, Aina Chlata, Pepipino, Kov Koyadura, Reshra. No, más. Nico, Shinsale, Rota Trushi. Maravilla. Y después, Don Gato. Matesha, Atini Picharra, vaso de oro, lleno de tesoro, vaso de plata, lleno de patata. Ha dicho la mamá reina que se levante la gelita y se ponga merceditas.
Siete costillas. Siete costillas, un brazo, miau, 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 miau. Siete costillas, un brazo. Ya lo llevan a enterrar en una caja de pescado, miau, 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 miau. En una caja de pescado. Al color de las sardinas, el gato ha resucitado. Miau, 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 miau. El gato ha resucitado. Por esto dice la gente, 7 vidas tiene un gato. Miau, 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 miau. 7 vidas tiene un gato. 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 Mis Bravo. recuerdos arriba de la cantica curta que vamos a oír más después es Ashia mi cole, 100 paras mi coles, Ashia mi cole, 100 paras mi coles. Era chico como 8 o 9 años, moraba en la Cula. Me acuerdo que unas noches salíamos del Cala Polón o Neve Shalom, esto no me acuerdo cuál cal era, con los feneres de papel, cada uno diferentes colores y diferentes decenas, metiéndoles aliento una candela encendida y caminábamos la calella entera fin la Cula y de ahí todos nos espartíamos y íbamos a nuestras casas a comer con nuestras familias. Eso de qué está aquí. Cuando me engrandecí entendí que era la fiesta de Simchat Torah. ¿Esto de qué se hacía? Fin hoy, ninguno no me dio la respuesta. Yo tengo mi respuesta personal. Simchat Torah es una fiesta cuando no se enciende kibrit o lumbre, ma para encender el cigarro o encender el resho, para meter comida que se caliente, se puede tomar de una flama que está preparada de antes que empiece la fiesta. Y yo digo que la flama que había en la sinagoga preparada de antes de la fiesta, encendían esas candelas y cada hijico con alegría se las llevaba a casa para poder aprovechar de esta flama. ¿Qué dices? Esas hijicos y hijicas que caminaban en la calella fin la Cula, cantaban Ashia mi coles, 100 paras mi coles. Esto lo cantaban con alegría y con pasos de bailar. Eso también lo preparé en el musical Cula 930 que dirigí. ¿Esos verbos qué significan? Cuando le demandé al señor Rabbi Adoni, me respondió que esto era tomado de un pismón que se cantaba aquella noche en el Cal. Teromem bat Rama Bejón o Aliva Urzion Ir Kodesh etiva. Urzion Ir Kodesh, los yaguides lo hizo Ashia Micoles, 100 paras Micoles. Ahora oiremos de cada uno una dicha. Bella, pasé por una calella, me cayó una teja, encima de la sella, me ceburró con la sella. Fui al doctor Bella, me dio papas de lenteja, con esto se escapa la consella. La Torah, el hijico la dirá, con el pan y el queso, el librico en el pecho, yéndome para mendar, encontré un mala, donde vos y yo del yo, a medar la ley del yo, vidas que del yo, para mi madre, y para mi padre, y para la comadre que me recibió. Kayıkçı balata, pişkadikos de la mar, chup, chup, a la mar. Nieve, la ganica me se muere, pan y cebada,
Agua rosada, la chiquitica rebanada, la grande panada, Simón, Simón, capitán de Estambul. Ayakkabım çıktı. Ayakkabım. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong. Així amicoles, siempre paras micoles. Així amicoles, siempre paras micoles. Pom 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 tapi 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 rouge. Pom 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 tapi 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 rouge. Cuatro cantonadas hay en nuestra casa, 4 malajimes que nos acompañan, de zar y de mal y de muertos supitania. Camello, camello, ¿dónde vienes? De la lilla, cual truchites, calabaza sana, piñón de fierro, puncha camello, taftazica, cucharica, shim, 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 dame un deb-debi, ya me lo comí. Tara, tara la gallina, con su buena tatarina, cresta de gallo, cola de caballo, aquí vinimos, unigicos turcimos, dame una miagica de aceite, el diavolo en presente, dame una miagica de harina, el dios de las vidas, dame una saveica, que el dios de unigica, dame una gico, el dios de unigico, damos y damos cada año mejorado. Los que cantaron en el CD eran estos. Algunos y algunas ya se engrandecieron y se fueron, como los de antes. Pedimos 5 y una nueva que vino 6. El yo es grande, un día va a venir más. La pintura original que había en la cubierta del libro de Susana me plació mucho. Es un amigo de Susana que lo pintó. Se llama Gustavo Cotera. Creo que está aquí aliento de estos amigos nuestros. No sé. Es un especialista y en el folclore de España y él hizo pinturas de los vestidos tradicionales de cada región. Y con placer hizo este diseño para el libro y de ahí lo tomamos para nuestro CD. Y a él que le dé mucha vida el Dios y que haga muchas cosas y lo meteremos este de cosas en los CDs nuestros nuevos que vamos a hacer. Y el que le dio color es mi amigo Yeshua Arroyo y él también es un jefe reconocido de coro judío español también que hacía antes. Gracias a los dos. Los dos álbumes, Un cabritico y Canticas y dichas infantiles. Sí.
Los dos álbumes, Un Cabritico y Canticas y Dichas Infantiles Separadis, los puedes mercar del sitio www.istanbulseparadiccenter.com o tenemos y en Israel también de Ronnie Luar, que lo hizo en otra forma, no en CD y en DVD. Creo que lo hizo en una UEPs, ¿no, Ronnie? Y, los dos están. Los dos hay dos de ellos. Sí, en todo en juntos. Si querés, lo puedes tomar de ahí. El adreso ya lo... y os digo que por la ocasión de los muedes que viene Yamim Noraim, Rosh Hashanah Kippur, que viene, puedes mandar este nuevo CD DVD a vuestros parientes, amigos, amigas. Para obtener, tenéis aquí abajo el adreso, como queréis, como gustas. Gracias a todos que me oísteis y das importancia a esta cultura. Gracias. Bueno, muchas gracias a la querida doctora Susana Weishahak. Quiero que muestres que esto viene con un USB. Con un, sí, es por esto, es verdad, este. Hay uno USB, como dijiste, y este es el CD. Hay dos de ellos, ¿verdad, Ine? El librico es en ivrit. El librico es en ivrit. Bueno, muchas gracias a ti, Susana, y a ti, Zet. Gracias a ti, Ronnie. Y a ti, Ronnie, y a vosotros, Liliana y Marcelo Benvenisti, por esta ocasión grande, que el mundo del ladino que sepa que los niños de Inda están cantando. Kobi, querido, muchas gracias que nos ayudaste a ver este encuentro en juntos. Un grande beso y abrazo a Shoshana, si me permite, y si me permite, y a Izet. Y Izet, si es posible, a las criaturas, si aceptan de darlos un beso y un grande abrazo de nosotros de aquí de Israel, hácelo por favor. Ya están aquí, todos muchos están aquí ahora, nos están viendo. Muchas gracias y besos a todos. Gracias. Quería decir, Liliana, ¿tú quieres decirlo? Que antes 2 semanas o un mes, creo, 3 semanas, nuestro muy buen amigo Kobi Zarko recibió el premio de la vida de la Reshut Laumit Letarbut. Autoridad Nacional del Ladino. Bravo, Kobi. Merci mucho. Hay que decir, bravo, Kobi. Gracias. Y a mañana Betty Klein lo va a recibir ante nosotros. Betty estaba o está ahora entre nosotros, Ancina, que le mandamos un gran abrazo para el recibimiento del premio mañana. Y nos da mucho gusto que la autoridad esté dando premios a los que tanto laboran por la lengua y el adelantamiento de ella y de las tradiciones. Claro, todo va en junto. A Izet, a Shoshana, vos quiero decir que este labor de maravilla es un aire nuevo para nosotros, porque, claro, siempre tiene valor el de adelantar, sentir canticas de los cantaderos buenos que hay y sentir canticas de los heredados. Además, sentir las canticas de las criaturas es una alegría al alma. Porque como decía Kobi, ya pensamos hace unos cuantos años que solo iban a quedar los nonos y cuando los nonos no van a estar, una chica contados con los dedos de la mano que tanto nombrimos hoy, van a quedar que pueden continuar. Ama ahora tenemos estas criaturas. Una persona demandaba, yo sé la respuesta, ama lo voy a dejar hablar a Izet. Demandabas que una vez Izet dijo que estas criaturas no entendían los verbos en ladino que estaban cantando. Dicemos, Izet, ahora, estas criaturas nuevas que tienes hoy, ¿entienden lo que están cantando?
Cada vez yo tengo el texto que hago, que se embezan, lo hago en el español, las canticas, debajo el turco que quiere decir, y las señas que hacen con los gestos es, contiene la cantica que quiere decir. Adentro del grupo entero, tengo una hija que sabe el español. Y ella es Yael, se llama Yael. Yael está aquí. Si le das una palabra, pero ya sé que está muy emocionada, ma quiero que nos diga una sola palabra arriba de esto, del programa que hicimos hoy. ¿Está contenta que está en el grupo o no? ¿Qué se consiente? Yael, la palabra es tuya. ¿Dónde estás, Yael? Ahí está Yael. Ahí se fue yo. No, está aquí. Ya estamos mirando. De Yael, háblame. Bien. Contenta. ¿Entendiste todo lo que hablamos? Sí. Muy bien. Esta es la respuesta. Ella es su única que es de España, venida de España, y mora en Estambul muchos años. Y como la topillo a ella con candela y estamos laborando perfectamente. Gracias, Yael. Hermosa Yael. Tenemos y otros aquí más, no entienden ellos mucho, solo de las canticas solo. Yael, un grande beso de Israel. Besos de todo el mundo. Gracias. Bueno, vamos a escapar ahora. Tenemos muchos mensajes, no tantas demandas, ama muchos agradecimientos, muchos saludos de todas bandas del mundo. Para que tengáis una idea, vamos a nombrar algunos. Miriam nos manda saludos desde San Diego. También Betty Estrada desde Ciudad de México. Carlos Yebra López, que será nuestro balabay la próxima semana. Él también nos manda saludos ahora desde New York. Judith Cohen, nuestra querida cantadera que tú la nombraste al empecillo, nos manda saludos desde Toronto. Bully Hassan desde Netanya. Tenemos a Carla desde San Diego en los Estados Unidos. Silvia Al-Hadev, saludos desde Ashdod en Israel. René Martín, saludos desde Gales, nos manda. Shalom a todos, de Sara Sufrim desde Tel Aviv, también de Orisalinas, que siempre nos acompaña. Cojaba, Boker Tov y Shalom a todos, desde Arizona en Estados Unidos. Rey Hasson nos manda también saludos desde Cape Town en Sudáfrica. ¿Qué más tenemos aquí? Todos están muy salidos de Cintia a las criaturas y también de verbos a vosotros, porque tenemos muchos conocidos de cada uno de vosotros y seguidores de lo que elaboráis. Elis Gateño nos manda saludos y buenas noches desde Buyucada. Y a Elis le quiero mandar un saludo especial. Marcelo y yo nunca nos olvidamos la visita que hicimos ahí a las Islas Príncipe, con ella, con Isabel, todos juntos, una maravilla, y queremos hacerla una vez, ir de visita ahí. Vení. Sí, cuando podamos escapar de este negrojal que tenemos, vamos a estar un año en viaje, haciendo encuentros de Sefarad de todas bandas del mundo. Iremos en persona. Tenéis una casa ante vosotros. Merci mucho, qué corazón tan grande. Jaime nos manda saludos de Estambul también y nos manda gracias a Liliana y a Marcelo y a los encuentros y a todos los que están en él. ¿Qué más tenemos aquí? La demanda ya la hice. Muchos conocen otros. Yo voy a decir una cosa por vosotros. Tenemos ahora nuevas tecnologías en los teléfonos móviles.
Ansina que los que tenéis recuerdos de jogos de criatura, nos podéis mandar a nuestro mail sfarad@sfarad.com, se lo pasaremos a Iset y a Shoshana para que recollamos muchos nuevos cantes o puede ser versiones de los cantes que ya conocemos. Así que vamos a demandar a todos los que aquí están de hacer esto. Los que van a ver el video después también me lo pueden mandar. No hay problema. Seguro será muy bueno de recoger más y más cantes de criaturas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Muchos mensajes, no sé, muchos que dicen que empezaron a los nietecicos, algunos de estos cantes que sentimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Kobe, me hiciste reír mucho con tu tía, que dice Bully Hazan, que seguro la conoces. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Hay muchos mensajes. Susana Bejar desde Miami dice maravilla. Corina también dice qué maravilla, laboro con los niños, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Hoy tenemos entrando muchos mensajes. Va a empezar. Vivi Silverstein dice, las criaturas nos llenan el corazón, abrazo de todos, aquí para ellos, qué hermosa Yael, me acordé de muchas de las canticas de mi niñez. Bueno, Vivi, mandámoslas enregistradas por ti, que será maravilla. Gloria Asher, querida Gloria, que estás aquí, qué alegría de saber. Muchas gracias, Mazal Bueno, a Betty Klein, arribó un poco tarde, Ama, lo puedes ver, no hay problema, lo puedes ver del empecillo en nuestra página. Ahora a la fin voy a dar otra vez el adreso para ver este y todos los otros encuentros. Bueno, Rachel que nos dice, ninguno no mencionaron, frappé, petoinmen. Bueno, hay muchos cantes. Como dijimos, podemos hacer, ahora que tenemos esta Javer de que hay un disco de cantes y dichas para las criaturas, no vamos a hacer 2, no vamos a hacer 3, vamos a hacer 5, 10. Siempre es alegría de enregistrar todo esto. Claro que como siempre decimos, no es que no se puede, no queremos meter, además hay una capacidad para un disco y debemos de hacer, claro, unas cuantas ediciones nuevas para que entre todo lo que vamos a recoger prontamente. Así que bueno, verdaderamente tenemos gente que está en Río de Janeiro, Vivian Bejar, desde Miami, desde México, ya vos dije, de todas bandas del mundo, de Argentina, de todo. Así que vos regraciamos que siempre hemos acompañado cada Ajad. Voy a partillar con todos vosotros bueno, antes de partillar, perdón, quiero regraciar a Ronnie por pensar en esta maravilla de presentación. Ronnie, si no metimos, han de mercar el libro ahí en el museo, perdón, el disco en el museo, además si quieres escribir en el chat un adreso y si no la gente nos puede escribir, nos vas a mandar cómo se puede encomendar ahí. Sabemos que también está en el Centro Sefaradí de Estambul, que tiene una botica online y se puede mercar ahí. Se puede mercar de estas dos maneras. A Kobe, que siempre es un placer recibirte. La gente se sale de lo que dices, de lo que contas y hasta de lo que no contas. Gracias. Iset, maravilla tu labor, siempre te envidiamos sanamente, Ama, te envidiamos del labor que puedes hacer con estas criaturas y que hasta ahora no tenemos en el mundo ninguna otra cosa semejante, no tenemos conocimiento. Sabemos que estuviste también con un coro de criaturas en Jerusalén, creo yo, que hay algunas canticas enregistradas ahí. Yo quiero encorajar a todos los que están aquí y tienen cercanamente hijos en escuela
en edad de escuela o y nietos, de decir a los profesores que se pongan en contacto con ISET para hacer estrellitas del mundo. Ancina tenemos chicos de todas las bandas del mundo a cantar nuestros cantes. Gracias, muchas gracias. Los regracio muy mucho a todos. Antes de que se vayan todos, ya cumplimos nuestra hora muy mucho pasada. Vos voy a contar otra vez sobre lo que nos va a venir la semana que viene con, de la mano del Balabay Carlos Yebral López, que es director de Ladino 21. Y su musafir será nuestro querido profesor Aldo Sevi. Van a contarnos sobre preservar el ladino en ladino a la misma hora el próximo Al-Had. Tenemos también la posibilidad de que vean este programa, como dijo Gloria, que entre Tadre y algunos otros también. Desde el empecillo no hay nada de perder, todo maravilla. Entonces podés entrar en sfarad.com, Raya TV. Si nos querés ayudar, porque este programa es todo de balde, solo tiene unos costes que hay que pagar cada mes para poder anchear nuestro Zoom. Y entonces podés darnos vuestra ayuda en sfarad.com, Raya Encontros. Lo vamos a agradecer en demasía a cada uno y uno de vosotros. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta el próximo Al-Had, muy contentes con estos hijicos que sentimos hoy. Vos mandamos un gran saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Enhorabuena. Gracias a todos. Un abrazo a Marcelo. Amén, amén. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola también la sola, en nuestra alma guiará. Cantaré, 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 y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y yo viviré. Gracias, Bravo, gracias. bravo, bravo. Gracias, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Semana buena. Nada buena. Gracias a todos. Nos vemos. Ni la guerra ni la dolor. Tú sola también la sola, y nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Mándame esa canción que no la sé yo.